hay un pueblo que vive y siente la presencia del Señor, porque la iglesia del Señor está viva en esta tierra, porque la iglesia del Señor sigue caminando en este caminar que no ha sido fácil, pero Dios está con cada uno de nosotros. Dios está aquí. ¿Cuántos todavía tienen gozo, hermanos, para recibir la palabra del Señor? ¿Cuántos todavía tienen libertad para adorar a través de la palabra del Señor? Qué bendición, amados hermanos, es estar adorando a nuestro Dios y exaltar aún a su nombre. Dios bendiga a aquellos amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Dios les pueda bendecir muy ricamente, esperando también que haya gozo en cada oyente que escucha, que ve a través de las redes sociales. Vamos a la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 11. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 11. Gloria al Señor. Pónganse de pie, reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos, ya lo tenemos. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice así: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Padre que estás en gloria, Señor, gracias por este privilegio que nos permite, Señor, de poder leer, de poder exponer tu palabra, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, que seas tú usando mi garganta, todo mi ser en esta preciosa y maravillosa tarde, Dios mío. Que seas tú usando mi garganta, Señor, que seas tú dándome ese rema espiritual, Dios mío, que puedas bendecir de una manera muy especial, Dios mío. En esta tarde te pedimos, Señor, ser edificados a través de la palabra. La iglesia del Señor está recibiendo tu palabra, va a recibir con gozo tu palabra. Oh Dios mío, en esta tarde, Señor, te damos gracias y te damos gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, Señor. Bendice la vida de aquel que va a llegar la palabra, aquel que va a penetrar la palabra, aquel hombre, aquella mujer que está dispuesta a recibir de tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti te adoramos en este lugar, a ti te damos la gloria, Señor. Es necesario, ya cantamos, ya te adoramos, ya bendecimos tu nombre, ya exaltamos tu nombre a través de la alabanza, a través de los coros, pero hoy es necesario que tú hables a través de tu palabra poderosa, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, desde la coronilla hasta los pies, Señor, en esta tarde. Toda oposición, Señor, que se ha levantado, Señor, todo satanista que se ha levantado, en el nombre de Jesús, Señor, despeja toda mente, despeja, Señor, todo viento, Señor, sea libertado para que esa palabra, Señor, pueda llegar al fondo del corazón y esa palabra sea penetrada, aquel corazón que necesita de una palabra y de una palabra de Dios. Y esta palabra en esta tarde, Señor, será predicada, será anunciada, Dios mío, en esta hora. Reprendemos todo obstáculo, Señor, toda oposición. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad para adorar, y aquí ha habido libertad, Señor, para cantarte. Aquí hay libertad para recibir tu palabra. Aquí hay libertad, hay gozo, hay alegría, hay poder de Dios en este lugar, Señor. Donde está el poder de Dios, ahí está tu presencia, y tu presencia mora en cada uno de mis hermanos, mora en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pido en esta tarde que puedas bendecir de una manera muy especial, Dios mío, en esta hora, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos, Señor. Úsame en esta tarde, Señor. Dame ese rema para poder predicar tu palabra, que no sea hablando por mi propia cuenta, sino que seas tú a través del Espíritu Santo dando una palabra fresquita en esta preciosa tarde. Gracias te damos en esta hora, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen fuerza todavía para darle un gloria a Dios, un aleluya, una ofrenda de palma al Rey de Reyes y Señor de los señores? Gloria a Dios. Como temas en esta tarde
traemos como tema: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta carta, amados hermanos, era dirigida para la iglesia de Filadelfia. Esta carta que hemos leído, que la iglesia de Filadelfia era prototipo de una iglesia perfecta. Era prototipo donde vino aquel ángel y se fue satisfecho de ese lugar que había agradado a la iglesia de Filadelfia. Representa aquella iglesia que se mantiene fiel delante de Dios, aquella iglesia que vive para Dios, aquella iglesia que se guarda para Dios, aquella iglesia que camina para Dios, aquella iglesia que depende de Dios, aquella iglesia que sigue, aunque pasando dificultades, problemas, se mantiene para Dios. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia misionera, la iglesia donde sabía que el llamado de parte de su Señor es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El trabajo de la iglesia misionera era de predicar el evangelio, y la iglesia Filadelfia nos representa a nosotros. Si nosotros seguimos las pisadas de esa iglesia, nosotros seremos o somos una iglesia victoriosa. Seremos una iglesia o somos una iglesia que está agradando a Dios. El ángel llegó a la ciudad de Filadelfia y llamó una carta para el ángel, y ese ángel, esa carta fue aprobada por parte de Dios. La gran pregunta en esta tarde, amados hermanos: ¿se alegrará el Señor con esta iglesia en este lugar? ¿Cree usted, amados hermanos, que esta iglesia agrada a Dios? Esta iglesia, amados hermanos, sabemos que si la iglesia nos representa, la iglesia Filadelfia, aunque esas 7 iglesias que representaban cada uno de los tipos de cristianos que habitan en la tierra, encontramos, amados hermanos, la iglesia Filadelfia, una de las 7 iglesias de Asia Menor, una de las iglesias, la ubicada de la iglesia, la Filadelfia, amados hermanos, en la ciudad de Filadelfia, conocida como Al-Eir, Turquía. Fue fundada en el año 189 después de Cristo. La iglesia de Filadelfia. La descripción, amados hermanos, era una de las iglesias más jóvenes de aquella ciudad de Asia Menor. Fue una iglesia de las últimas que se levantó. Fue una de las iglesias que Dios siempre ha venido surgiendo, los tiempos que Dios ha venido levantando, así como hombres y mujeres para que le den su gloria. Así Dios también ha levantado iglesias para que realmente sea adorado el nombre de Dios, sea exaltado el nombre de Dios, sea bendecido el nombre de Dios, sea engrandecido el nombre de Dios. La iglesia Filadelfia se cambió de 3 nombres. Al menos 3 nombres tuvo la iglesia. Uno de ellos era Filadelfia Neo-Cesarea, ciudad del nuevo César. La iglesia Filadelfia, amados hermanos, representa la iglesia que es fiel. La pregunta en esta tarde: ¿somos fieles delante de Dios? Como iglesia, ¿somos fieles delante de Dios? Y dice la palabra de nuestro Dios: he aquí, yo vengo pronto. Óigase bien. Las palabras que le llegaron a la iglesia, no vamos a leer todo el capítulo porque no vamos con el tiempo, no vamos a alcanzar con el tiempo. He aquí, yo vengo pronto. Hermanos,
La venida de nuestro Señor y Salvador viene pronto a traer a una iglesia sin mancha y sin arruga. Jesucristo viene a traer una iglesia y le dice: he aquí, yo vengo pronto. Eso es, o quiere decir, amados hermanos, que el Señor está a las puertas. Él está a las puertas, que en cualquier momento, un día, sonará esa trompeta y el Señor vendrá a traer a su pueblo que compró a precio de sangre. Yo no sé cuántos se sienten contentos, amados hermanos, por pertenecer a la iglesia o al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que estar limpio. El cuerpo de Cristo tiene que estar santificado. El cuerpo de Cristo tiene que estar agradable delante de Dios. El Señor sabe que Él mismo va a venir a traer a su pueblo. El Señor mismo sabe de que Él va a venir en cualquier momento, y nosotros como iglesia sabemos que en cualquier momento Dios va a venir, va a dar a su Hijo para que Él venga a traer a su amada iglesia. Así como vino a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros, Él murió en la cruz del Calvario. Él caminó en aquellas calles de Jerusalén. Él caminó por aquella ciudad, para el Gólgota, donde fue colgado, donde fue crucificado, para que un día usted y yo obtuviéramos la victoria en esa cruz del Calvario. Cuando Jesucristo muere, dijo unas palabras: consumado es, hecho está, la obra está hecha, la obra está completa. Y yo me siento contento, hermanos, porque un día Él dio la vida por mí, al rescate vino y murió por mí, por usted. Bendito sea su nombre. Él venció la muerte, resucitó. Al tercer día se levantó. Satanás fue derrotado. Amados hermanos, ¿qué dirá Dios de esta iglesia? ¿Qué dirá el Señor de esta iglesia? Amados hermanos, hay muchas maravillas que contar de nuestro amado Jesús. Hay muchas maravillas que decir de nuestro amado Jesús. Y vamos a empezar, hermanos, como primer punto, dice la palabra, lo vamos a llevar textualmente, 3 puntitos nada más. Dice aquí, hermanos, la primer parte del verso, como primer punto, amados hermanos, dice: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. ¿Cuántos están reteniendo lo que tienen? ¿Qué tiene usted de parte de Dios? ¿Qué siente usted que tiene de parte de Dios? ¿Qué realmente nosotros tenemos de parte de Dios? Amados hermanos, he aquí dice: yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Él se fue un día, sí se fue un día, pero Él dijo que vendría, y yo le estoy esperando. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Vengo pronto significa, amados hermanos, quiere decir dentro de poco. Quiere decir que Él no tardará. Quiere decir, amados hermanos, que Él viene en breve. Él quiere decir que no va a demorar. Quiere decir que en cualquier momento Él viene a traer a su amada iglesia. Quiere decir que Él va a venir fácilmente. Él va a venir de sorpresa. Él va a venir en cualquier momento que usted sienta que no viene, pero en ese momento va a venir. Él va a venir ligeramente. Él no va a tardar, porque dice: he aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. He aquí, dice: yo vengo pronto. Bienaventurado aquel hombre y aquella mujer que esté haciendo la voluntad de Dios. Bienaventurado aquel hombre, aquella mujer que tiene dependencia de Dios. Si nosotros tenemos dependencia de Dios,
Amados hermanos, somos bienaventurados, triple veces feliz. Bienaventurado es más que una persona feliz. Pero dice que Él nos da una advertencia antes de su venida. Lo que predicaba la hermana, donde se levantarán hombres y mujeres para poder entorpecer la vida espiritual de muchos hombres y mujeres. Pero dice la palabra de nuestro Dios que hay que tener puesta la mirada en el Señor. Hay que tener puesta la mirada en nuestro amado Jesús. Cristo viene a traer a su pueblo. Cristo viene a traer a su iglesia. Y dice, he aquí, yo vengo pronto. Él viene porque viene. Estamos viviendo en los tiempos difíciles, donde realmente se va a conocer quién es cristiano y quién no es cristiano. Donde realmente a la luz de la palabra usted va a ver que quién agrada a Dios y quién no agrada a Dios. ¿Qué iglesia aparentemente está agradando a Dios y qué iglesia no está agradando a Dios? Amados hermanos, a la luz de la palabra nosotros podemos encontrar realmente si nosotros estamos agradándole a Él. Él dijo, yo voy a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se haya limpiado, dice Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante del Señor. Amados hermanos, irreprensible, es decir, amados hermanos, de que no tenga de qué avergonzarse. Aquel cristiano que no tiene de qué avergonzarse, dice Dios le bendiga, dice amén a donde quiera que está, no se avergüenza del evangelio, porque el que aquí se avergüenza del evangelio, allá también no será reconocido arriba. Amados hermanos, Cristo viene a traer una iglesia, y esto es urgente en los tiempos que estamos viviendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos enfriará. Cuando vemos que se está multiplicando el pecado, la ira venidera de Dios está pronto y se está aligerando para que el Señor venga pronto a traer a su pueblo. Y el Señor Jesucristo viene en cualquier momento. Ahora, amados hermanos, estamos nosotros reteniendo lo que tenemos. Estamos preparados delante de la presencia del Señor. Si Cristo viniera en estos momentos, usted se fuera en el arrebatamiento de la iglesia. Si Cristo viniera en este momento, usted está seguro que se va con Cristo. Si Cristo viniera en estos momentos, usted sabe la vida que usted lleva con Dios. Usted sabe, cómo vive, cómo trata de agradar a Dios. Y si nosotros agradamos a Dios, nosotros somos candidatos para ver al reino de los cielos. Cristo viene a traer un pueblo redimido por su sangre. Cristo viene a traer una iglesia que compró a su precio de sangre. Y la sangre de Cristo, hermanos, no tiene precio en esta tierra. La sangre de Cristo no tiene que usted diga lo voy a comprar, o que diga un hombre multimillonario voy a dar tanto para poder comprar la salvación. No va a poder comprarla, porque la salvación es un regalo de Dios para nuestras vidas. Y sabemos nosotros que dice la palabra que el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. La iglesia sigue caminando en este caminar que no ha sido fácil. La iglesia no retrocede porque sabe que lo que ha quedado atrás son cosas viejas. Aquellas cosas viejas que ya pasaron. Ahora nuestro vivir son cosas nuevas. Nuestro vivir, amados hermanos, es cuando nosotros estamos delante de Dios queriendo llegar a abrazarle un día. He aquí, yo vengo pronto. Como que ustedes no esperan al Señor. Hermanos, es una alegría cuando Él viene pronto, dice la palabra. Cuando nosotros esperamos al Señor, nos sentimos un gozo extraordinario, un gozo maravilloso. El tiempo se acerca, amados hermanos. El tiempo se acerca, el tiempo ya no va más.
La palabra dice arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario que el hombre y la mujer que no ha conocido a Dios, que es necesario que proceda un arrepentimiento. Y la iglesia del Señor, si nosotros somos representados por la iglesia de la Filadelfia, es decir, amados hermanos, que no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que anunciar la palabra, tenemos que llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. Tenemos que caminar llevando la palabra. Si alguien no la recibió la palabra, eso nosotros seremos libres, porque la palabra dice que cuando nosotros predicamos la palabra, aún alguien no lo recibe, dice que hay que sacudirse los pantalones. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque seremos libres. La iglesia del Señor está a punto de ser raptada. Estamos a punto de que Cristo viene a traer a su pueblo. ¿Qué de aquel hermano que está en problemas espirituales? ¿Qué de aquel hermano que dice que quiere irse para el cielo, pero no ha dejado algunas cosas que realmente perjudican la vida espiritual? ¿Qué de aquella hermana que todavía no ha dejado las cosas que vienen perjudicando la vida espiritual? ¿Qué de aquel joven, aquella joven que sigue haciendo cosas de la suya? Pero sabemos nosotros que la palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que santificarnos, tenemos que guardarnos, tenemos que tener paz con Dios y con todos los que vemos, porque la palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. El mandato del Señor para la iglesia es que prediquemos su palabra, que prediquemos la palabra del Señor. Yo sé, hermanos, que no ha sido fácil para algunos de ustedes venir caminando en contra quizás de la corriente, venir caminando quizás en contra de algunas cosas o obstáculos que aún el enemigo le ha puesto. Venir a la iglesia, quizás llegar a este lugar quizás con problemas, con dificultades. Quizás usted se pone a llorar, pero nadie sabe, porque sus problemas solamente se los cuenta aquel que le llamó un día. Pero usted sabe que el Señor dice que Él enjugará toda lágrima. Un día nosotros llegaremos allá, y esa lágrima que usted quizás rodó aquí en este lugar, quizás cuando usted estaba llorando delante de la presencia del Señor, un día el Señor enjugará toda lágrima y seremos abrazados por el Señor, seremos consolados por el Señor. El Señor te dirá: aunque aún no me miraba, aunque aún quizás no me viste ni un día en el culto, pero allí llegabas a adorarme, allí sentías mi presencia, allí quizás por fe tú me mirabas por un paralizado, pero yo estaba contigo, no te dejé en ningún momento, pasaste pruebas, dificultades, pero mi presencia nunca se fue de tu lado, porque yo siempre estaba abrazándose. ¿Cuántos han sentido el abrazo de parte del Espíritu Santo en esta preciosa tarde? Hemos sentido el abrazo del Espíritu Santo. Hermanos con enfermedades, pero ahí sentimos la presencia de Dios. Aún enfermos, aún con lágrimas, aún con pruebas. A veces el que está enfermo llora por su enfermedad, el que está en prueba llora por su prueba que dura. Y a veces así, hermano, el cristiano, cada quien sabe lo que Dios ha permitido en su vida. La debilidad suya no es la mía, y así mi debilidad no es la suya. Pero dice la palabra, aún el apóstol Pablo dice: animados unos a otros con estas palabras. Él sabía que la palabra que él iba a decir era una palabra de motivación, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, luego nosotros los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor en las nubes. Tenemos que estar preparados. He aquí, yo vengo pronto. Amados hermanos, yo estaba meditando sobre la vida de Josué 1:9. ¿Y por qué cree usted que recibe esas palabras que usted puede leer en ese versículo?
Porque el hombre de Dios sabía que un día él iba a faltar. El hombre de Dios sabía que él ya estaba viejo. El hombre de Dios sabía de que miró a Josué, un hombre valiente, pero estaba pasando pruebas difíciles. Estaba viendo que Josué ya no quería continuar. El hombre, solamente vemos las cualidades de un hombre valiente y fuerte. Pero ahora usted entienda por qué le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Él estaba pasando momentos difíciles. Él tenía miedo, él tenía temor. Como muchos cristianos aún siguen haciendo la voluntad de Dios, pero hay temor a veces, hermanos, porque somos humanos. A veces nosotros pensamos que Dios se ha apartado de nosotros, porque a veces nosotros ponemos algunos planes y esos planes no los salen, hermanos, ni los vemos. A veces nosotros pensamos que aún los hermanos se han alejado de nosotros, aún los hermanos ya no quieren conversar con nosotros, aún los hermanos se han alejado. ¿Sabe usted que un momento Dios le dará a usted, que un momento esté a solas para que realmente algo Dios le quiere dar a usted y a mí? Algo Dios quiere que nosotros reconozcamos. Y a Josué le dice la palabra: esfuérzate y sé valiente. Yo sé que usted va a ser valiente, pero también se va a forzar para ver al Señor. Se va a forzar para ver ese camino. Para ver ese camino que no es fácil, pero un día le veremos al Señor. No temas, le dice, ni desmayes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Si el Señor está con usted, ¿qué más quiere? Aunque tu padre, aunque tu madre te dejaren, aunque te den la espalda, aunque usted quizás la difamen, aunque digan cosas de usted, usted siga adelante, porque la mirada está puesta en el Señor. ¿Sabe qué, hermano? Yo sé que hay una palabra para usted en esta tarde. Hay que tener madurez espiritual y comprender todo tipo de personas. Todo tipo de personas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha dado las virtudes espirituales a nosotros. Porque el Señor nos ha dado a reconocer a nosotros que seamos fieles delante de Él, que no desmayemos, que sigamos adelante. Hay hermanos que dicen: yo ya no quiero seguir, yo ya no quiero ir a la iglesia. Pero Dios dice en esta tarde: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Dios sabía que iba a estar con él, y así ese hombre se preparó y tomó la decisión para seguir adelante. A veces, hermanos, hemos llegado a momentos, hablando personalmente, ministerialmente, que he querido guardar las botas y congregarme, hermanos, solamente pasar el tiempo, solamente venir a adorar al Señor. Pero siempre hay una palabra de parte de Dios. En el momento cuando usted siente ese vacío, cuando siente usted, hermanos, que cuando usted adora a Dios, en el momento quizás usted cae en la oración, pero en ese momento quiere usted que Dios le hable, y siempre Dios le da una palabra. Y cuando la palabra viene de Dios, esas baterías vienen cargadas más de AAA, sino que quizás el 100 AAA, para que usted siga y continúe en el camino del Evangelio, para que usted reconozca para que Dios lo llamó, para que usted sepa lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer con usted. Dios va a hacer cosas grandes con usted. Dios va a hacer cosas maravillosas. Mira que te mando que te esfuerces. Es necesario esforzarse en nuestra vida. Pero sabemos que ahí tenemos un Dios, que es el Dios que nosotros confiamos. Él es fiel. ¿No se ha preguntado usted algún día cómo Dios me sacó de aquí? Y siempre lo seguirá sacando. 2, dice la palabra: he aquí yo vengo pronto. 1, 2, retén lo que tienes. Guardamos la salvación nosotros, esa salvación que fue un regalo divino, maravilloso, de parte del Señor. Amados hermanos, retén es un verbo que deriva del griego krateo y significa aferrarse. Y usted se aferra a la salvación.
Usted sabe de que usted agarró esa bendición y usted no la quiere soltar. Usted sabe, amados hermanos, que tomar, agarrar, retener, mantener firme algo, algún regalo. Yo no sé, hermanos, si a usted le ha pasado cuando a usted le regalaron algo, sus abuelitos, sus padres, que ya murieron. No, es que esto lo conservo porque a mí me lo regaló mi abuelito. Esto me lo regaló mi abuelita. Esto me lo regaló tal persona que yo le tuve gran aprecio. Y a usted le dicen, se lo compro, le doy tanto. Esto no tiene precio. Así es la salvación. Es un recuerdo cuando alguien le dejó algo y no lo quiere vender. Pero la salvación, hermanos, amados hermanos, hubo alguien que lo cambió por un plato de comida. Estaba más peor, mi hermano. Aferrémonos. Mantengámonos firmes. Digámosle al Señor que nuestra cojera no salga del camino. Porque aunque han venido cosas difíciles a su vida, pero usted sigue de pie. Sigue de pie. Sigue caminando. Quizás despacito. Sigue caminando. Sabe para dónde va. Sabe que si retrocede no está bien. ¿Sabe usted que si va para adelante y mira hacia atrás, tampoco va a ver para atrás? Las cosas viejas ya pasaron. Las cosas que Dios nos está dando es una vida nueva en Cristo Jesús. Dice Filipenses 2:12: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos tienen temor de Dios? El temor de Dios es algo maravilloso. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guarda. Amén, hermanos. Y dice el 14:24: y el que no me ama, dice, no guarda mi palabra. Para demostrar que tenemos amor para con Dios, tenemos que guardar, retener. Dice segunda carta a Tesalonicenses 2:15, dice: así que, hermanos, estad firmes y tened la doctrina, o mantengámonos en la doctrina del Señor, de los apóstoles. Retengamos. La iglesia, vamos a ver las características de la iglesia. ¿Por qué la iglesia Filadelfia obtuvo ese gran logro espiritual? La iglesia, amados hermanos, que realmente mantuvo una vida que se guardó para Dios, para no caer en tentación. Muchas ofertas, claro, van a venir para su vida, para la iglesia, si es posible, pero sabemos nosotros que nosotros ya tenemos la salvación, no necesitamos más. En Cristo estamos completos, dijo el apóstol Pablo. Nosotros estamos totalmente seguros en Él. La iglesia son cosas importantes que logró: la oración, la santificación, la fidelidad a Dios, amados hermanos, y guardó algo muy importante, que es la fe. La santificación, amados hermanos, es un tema muy amplio para que usted pueda entender qué significa el derivado, la postura, el propósito de Dios en la santificación, en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, para que pueda mantenerse a través de lo que es la palabra del Señor doctrinalmente, para que usted entienda, para que usted sepa de que Dios siempre está al cuidado de nosotros y nos dice cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos nosotros de pensar, nuestra forma de pensar, cómo nosotros debemos de esperar al Señor. Aún para eso nosotros tenemos y confiamos en la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 2:10: a través de la fidelidad de Dios, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Seamos fieles al Señor hasta la muerte. En la santidad dice: por la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad, no hay quizás la oportunidad de ver al Señor. Dice: orad para que no entréis en tentación. Cosas muy importantes que nosotros debemos de ver, que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien que dice que no tiene fe no puede agradar a Dios. Sabemos que la iglesia de la Filadelfia, hermanos, retuvo lo que es la salvación.
Retener se refiere a que lo que mantuvo la iglesia, retener todas las cualidades o virtudes como cristianos que realmente fueron luz en esa ciudad de Asia Menor. Amados hermanos, las cualidades retengamos a través de esa libertad que el Señor nos ha dado para poder adorar al Señor. Libertad es una cosa y libertinaje es otra cosa. La iglesia se conoce por una iglesia sólida, una iglesia que guarda la palabra, una iglesia que anduvo siendo fiel delante de Dios. Aún había algo que estaba perjudicando a la iglesia de Filadelfia. No sé si usted se ha dado o ha notado qué es lo que la iglesia tenía que no agradaba a Dios. Que se habían infiltrado unos judíos que decían ser judíos, pero no lo eran. Y a través de la luz de la palabra fueron hallados mentirosos. A la luz de la palabra nosotros seremos reflejados. A través de la palabra, a la luz de la palabra nosotros sabemos que tenemos que reflejarnos a través de un testimonio que la iglesia tuvo y mantuvo ante la sociedad en que vivía. Amados hermanos, qué importante es un testimonio general para una iglesia. Qué tan importante es tener un buen testimonio. La iglesia lo tenía. La iglesia Filadelfia lo tenía. Tenía un testimonio respetado por aquel amigo. Amados hermanos, ¿cómo estamos delante nosotros de la sociedad y de Dios aquí en este lugar? ¿Tendremos un buen testimonio? ¿Tendremos una solvencia para ir y predicar, presentarle con libertadamente de la palabra a aquel amigo que necesita de la palabra de Dios para que ese amigo pueda ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Estamos nosotros solventes estamos irreprensibles para poder llevar una palabra? La iglesia lo tenía. La iglesia Filadelfia lo tenía. Tenía y retenía la espiritualidad. Buen testimonio y una iglesia espiritual, amados hermanos, era una iglesia maravillosa. ¿No se imagina usted o no ha pensado en ese momento cuando usted ve que una iglesia era fiel, espiritual? Hermanos, ¿cómo no quisiera estar en un culto en esa iglesia o donde realmente había? Imagínese una iglesia espiritual, había honestidad en el creyente. Esas cualidades se mantienen, hermanos, aún quizás en esta sociedad en que vivimos. Amados hermanos, cuesta tener un buen testimonio, pero sí se puede lograr, no es imposible. Amados hermanos, nuestra esperanza y nuestra confianza es retener la salvación que Jesucristo nos ha dado. Tener paciencia para la venida del Señor. Tenía algo muy importante, amados hermanos, que puede usted meditar en esta tarde. Tenía unidad. Y Satanás ha venido a lo largo de los tiempos metiéndose para poder entorpecer la mente del hombre y de la mujer, para que aquello que se ve bonito, aquello que se ve unido, Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir, para desharar o desarmar aquella obra que se está construyendo con un plan fijo de parte de Dios. Pero cuando nosotros vemos a la luz de la palabra que el enemigo viene, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si en esta tarde viniera un enemigo del evangelio y viniera endemoniado con un machete, ¿qué hiciera usted? Lo primero es cerrar la puerta. Con el pajador adentro no puede entrar. Así es en la vida espiritual. Tenemos nosotros, hermanos, que tener ese pasador listo para que cuando el enemigo viene, que se quede afuera, que haga de las suyas afuera, no adentro. Retener la unidad. También vemos la iglesia primitiva. Tenían unidad cada día en el templo, compartían, hablaban. Los cultos todos los días. Que muchos cultos hacen hoy. Muchos decidieron apartarse del Señor un día. Muchos decidieron irse del Señor. ¿Cuáles eran las grandes virtudes de la iglesia que mantuvo? No había negado su nombre. Para no leer todo el pasaje, como conclusión del punto, no habían negado su nombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado el nombre de Dios por nuestra conducta?
¿Cuántas veces nosotros hemos negado el nombre de Dios con nuestros hechos? Pedro negó 3 veces al Señor y era un hombre, cosa seria. Se registra en la Biblia que fue un hombre de fuego. Pero reconoció que él había fallado al Señor. Había guardado la palabra del Señor. Amados hermanos, en estos tiempos, decía un hermano, la Biblia está para predicar de toda la Biblia. Ahora, hermanos, hay textos que no se pueden leer en algunos lugares. Hay textos que no se pueden dar una interpretación en otros lugares. ¿Por qué? Porque no han guardado la palabra realmente. Estaban obrando lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Oye, qué maravilloso, hermanos, para ser una iglesia fiel. Se mantuvieron en la sana doctrina. Mantuvieron la palabra del Señor tal como estaba escrita, sin quitarle, sin ponerle, sin añadirle nada. Porque encontramos en Apocalipsis que aquel que le pone a la palabra, o aquel que le busca quitar a la palabra, porque ya la inspiración ya fue hecha, ya la palabra del Señor, este libro ya pasó por un canon bíblico. Aquel que le quita y el que le pone, será quitado su nombre del libro de la vida, y las plagas serán añadidas a él o a quien quiera quitarle. Entonces se mantuvo la sana doctrina, se mantuvo la obediencia a Dios. ¿Cuántos obedientes a Dios habemos acá? Se mantuvo la fe y fidelidad. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Se mantuvo la buena conducta, la honestidad. Se mantuvo el amor, hermanos, con ósculo santo. Se mantuvo el amor que realmente Dios quiere, que nos amemos unos a otros. Se mantuvo en la iglesia. ¿Cuántas cualidades hemos visto en la iglesia Filadelfia? Dijo Jesús: el que oye mi palabra y la pone por obra, lo voy a considerar un hombre sabio. 3, terminando. Para que ninguno tome tu corona. ¿Cree usted que puede perder usted la corona? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo es que hay una doctrina que dice salvo siempre salvo? Esa es la doctrina de Don Pancho. Mediante usted ya recibió la palabra del Señor, a Jesucristo, usted puede hacer lo que usted quiera afuera. Usted puede vivir como usted quiera. Usted puede ir a las discotecas, usted puede ir a las canchas, usted puede ir a cualquier lugar sin ningún temor de Dios. ¿Verdad que no es así? Un día dice la iglesia de Galacia, o vemos la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una iglesia de fuego, una iglesia de poder, una iglesia donde se mantuvo el fuego, el avivamiento, el despertar, todo lo que te puede haber espiritual lo tuvo la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso representaba a la iglesia primitiva. Una iglesia donde los enfermos se sanaban, los ciegos se levantaban viendo. Pero ellos pensaban que con la unción pasada iban a vivir futuro. La Biblia dice que hay que renovarse cada día como el águila. Eso quiere decir, hermanos, que podemos perder. Ayer predicábamos sobre ten cuidado con tu salvación. Tenemos que vivir con diligencia, tenemos que andar con diligencia, y miremos que podemos perder la corona, podemos perder la salvación. Tenemos que aferrarnos con certeza. No soltemos esa bendición, estemos agarrados de la mano de Dios. Sigamos firmes, hermanos, en el camino del Señor. Como cristianos tenemos una corona segura. Segura. Si usted la pierde es porque usted quiere, pero esa corona, amados hermanos, está segura. Tenemos que tener esa confianza en el Señor, que un día estaremos, aún nosotros, quizás viendo los tiempos y los años, viendo que el enemigo se está levantando
haciendo grandes homenajes al mismo Satanás. Aún templos han sido profanados. Aún en lo que estamos viendo, hermanos, que se está levantando, ya está promoviendo lo que es la iglesia satanista, está promoviendo que va a ser una gira para poder rescatar almas para Satanás. Y como iglesia nosotros, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos nosotros de estar haciendo para que esa obra diabólica no tenga éxito? Hermanos, son multitudes de gente. Lo que pasó en Brasil hace poco, lo que pasó en Italia. Amados hermanos, está bien difícil, porque se levantarán leyes en contra de los pastores de las iglesias. Pero para retener la salvación, si es posible, si podemos dar la vida, hermanos. O lo más fácil es que lo lleven a la cárcel. Empezarán por las ciudades más grandes, por ejemplo, Estados Unidos. Empezarán por las ciudades grandes como Inglaterra, que los pastores van a poder casar legalmente hombres con hombres y mujer con mujeres. Y el pastor que no quiere, su licencia será quitada y será llevado a la cárcel. Amados hermanos, todavía tenemos libertad de expresión, todavía podemos decir nosotros, todavía podemos decir que la iglesia sigue adelante. Podemos decir, hermanos, que tenemos la victoria, hermanos. Aún vinieran, hermanos, con esas leyes. Yo sé, hermanos, que usted se va a mantener delante de Dios. Usted va a seguir guardándose para Dios. Usted va a seguir caminando, siguiendo al Señor. Hermanos, Cristo viene a traer a su pueblo. Dijo el Señor: no vengo sin antes no venga la apostasía. Cualquier momento vamos a hablar de la apostasía. Sin antes la apostasía. ¿Qué realmente significa eso? Cristo viene a traer a su pueblo. Y como iglesia del Señor, no perdamos la esperanza, no perdamos la confianza. Dios quiere que su pueblo sea fiel, así como la iglesia de Filadelfia. Amados hermanos, miremos esas actitudes que tuvo la iglesia. Dice Apocalipsis 3:5. Seremos borrados del libro de la vida si no hacemos la voluntad del Señor. Qué tremendo, hermanos, cuando vemos Apocalipsis 2:15. Cuando usted sea llamado delante del juicio de las naciones y diga que el hombre, su nombre no está aquí. Su nombre no está aquí. ¿Qué cree usted que va a ser difícil? Y dice la palabra, terminando: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. No será borrado su nombre, porque del momento que usted recibió al Señor, ese nombre fue escrito en el libro de la vida, con letras doradas, con letras de oro, porque sabemos que el Señor es fiel con nosotros. Mirad, dice segunda carta de Juan 1:8, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Llegamos hasta aquí, amados hermanos. Dios es bueno con nosotros, Dios ha sido fiel. Sigamos adelante.